Buenas tardes. Aquí desde el callejón patio de mi casa en Boulevard Costanero de Cabrillo, con este muñequito que dicen que nosotros los católicos adoramos imágenes. Bueno, esto es un muñequito o un muñecote, porque el que yo tenía era muñequito. Esto es un muñecote de la imagen del ahora San José Gregorio Hernández Cisnero, que nació hace 161 años allá en Isnotú, Estado Trujillo, Andes venezolanos. Bueno, ay, Dios mío. José Gregorio, ¿ves? José Gregorio vestido de negro, con su ropita aquí. Bueno, este es el libro que me prestaron aquí en Cabima. Pedro Felipe Ramírez, la vida maravillosa del siervo de Dios. Cuando él era siervo de Dios, su nacimiento, su muerte, sus favores. A los 121 años de su nacimiento, 1864-1919. Adaptación Armando Rivero. Basado en la obra El siervo de Dios del famoso escritor Pedro Felipe Ramírez, reservado todos los derechos, prohibida su reproducción total o parcial. Bueno, yo voy a leer aquí lo que dice el papá biológico de este muñequito, ¿ves? José Gregorio se parecía a su papá. Benigno Hernández Manzaneda, padre de José Gregorio, ¿ves? Y esta es su mamá, que hace 161. Ya, cambié de internet porque tenía CanTV y se cayó. Bueno, ahora aquí está la mamá de José Gregorio Hernández, Josefa Antonia Cisnero, madre de José Gregorio, ¿ves? Aquí está, ¿ves? La foto de la mamá de este muñequito o muñecote que tengo acá. Este muñecote perteneció a una familia de mi comunidad. No sé qué apellidos son ellos. Creo que están en Colombia. ¿Ve? Se les había roto la cabeza. ¿Ve? Se la pegaron. También fue fracturado ese muñeco. Mi muñequito que se fracturó frente al antiguo negocio de remates Cúcuta. No lo pude recuperar más. Solamente tengo los pies por ahí guardados. José Gregorio, al ser confirmado en Betijoca el 6 de diciembre de 1867. Tenía él 3 años. Bueno, aquí está el índice del libro. Este libro es del año 1985, ¿ves? Cuando pensaban que él ya iba a ser el santo de Venezuela, ¿ves? Se tardó un montón de años. Aquí dice, ¿ves? Es inminente la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, Cuarta República. No, mi hijo, no se había logrado. El escape desde el pueblo de Pedraza, el matrimonio de sus padres, el nacimiento de José Gregorio. El niño asombra a su madre por sus conocimientos y su inteligencia. Hizo su bachillerato en el Colegio Villegas de Caracas. En el Paraninfo de la Ilustre Universidad recibe el título de doctor en Ciencias Médicas. Comienza su vida de médico. Regresa a Isnotú, su tierra natal, para ejercer la medicina. Su vuelta a Caracas, por decreto presidencial, recibe beca para ir a estudiar a París. Su regreso a Venezuela, llamado por Dios, se fue a un convento en Italia, La Cartuja. De nuevo regresa a Venezuela, muy delicado de salud, sigue ejerciendo como médico en Caracas. Luego de morir su hermano Pedro Luis, le confiesa a un amigo que su muerte está cerca y que el próximo sería él. Su muerte, los favores del doctor José Gregorio, dones sobrenaturales con que el pueblo lo cataloga, se caracteriza por su humildad, donación de sus bienes a sus familiares y a los pobres, fama de identidad y del santo, algo grande en él, su fe, la virtud y la esperanza, su prudencia, su fortaleza cristiana, su sentido de justicia hacia el prójimo, la obediencia a sus padres y a sus superiores, la castidad, una de sus virtudes, la acción de su caridad. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a buscar el nacimiento de José Gregorio. Aquí ve, aquí dice algo del Canón 1999. Bueno, esto yo no me voy para esto.
Vamos a ver acá. Acá, ¿qué dice acá? Ajá. Vamos a ver. En este libro que gracias a un señor de apellido Piñero me lo prestó en Cabimas. ¿Ves? Es que en Cabimas, a Cabimas le debo mis sacramentos católicos. La vida maravillosa del doctor José Gregorio Hernández. Falta Cisnero. Pedraza. Pedraza era para la época un pueblito del estado Zamora, actual estado Barinas. Allí vivían los padres de José Gregorio. Una revolución sangrienta en el lugar los obligó a huir. Fue entonces cuando Benigno y Josefa Antonia se establecieron en Isnotú. Benigno se vio acosado por Martín Espinosa, jefe de un grupo liberal. Quiso despedirse de la linda Josefa Antonia, que ocupaba un lugar muy especial en su corazón de enamorado. Pero Josefa Antonia iba preparada y echando un bojote de ropa sobre la mula, decidida a huir con su novio. Montaron en la mula y se alejaron bajo el amparo de las sombras. Atrás fue quedando Pedraza. Siguieron días penosos, caminos interminables bajo el sol y la lluvia. ¿Qué hora es ahorita? Ahorita hay sol acá, 1:39. Ay, mi madre. A los 39 años murió mi hermano. Ajá, ¿estás muy agotada, Josefa Antonia? Un poco. ¿Quieres que nos detengamos bajo la sombra de esos árboles? Es peligroso. Podrían descubrirnos. ¿Nos habrán seguido, Benigno? De los hombres de Martín Espinosa hay que esperar siempre lo peor. Son unos sanguinarios. Cómo me apena que por causa mía tengas que soportar tanta fatiga, mi amor. No importa, Benigno. Yo sabía las penalidades que me esperaban. Debes quererme mucho, Josefa Antonia, más que a mi propia vida. Si algún día llegamos a encontrar la paz tan deseada, te prometo que te haré la mujer más feliz de la tierra. Estoy segura que ese día ha de llegar, Benigno. Una jornada larga y penosa por los pedregales de Trujillo. De pronto, al cruzar un recodo del camino, una visión maravillosa ilumina sus ojos. Allí, como un deseo infinito de subir hacia el cielo, pende un pueblito colonial, Isnotú. Mira, Benigno, qué pueblito tan bello. Si no me equivoco, mi amor, ese es el pueblito de Isnotú. Qué bello se ve desde aquí. Cómo me gustaría conocerlo. ¿Por qué no? Sería una temeridad aventurarnos durante el día en un pueblo. Podríamos esperar a que cayera la noche. No creo que ese pueblito ofrezca peligro. El sonido lejano de las campanas les llenó de emoción y recogimiento, y fue entonces que Benigno le dijo: Josefa Antonia, en esa iglesia un día uniremos nuestros destinos. Pasado el atardecer llegaron a Isnotú. Por algunas puertas se divisa la alegre y chispeante llama de los fogones encendidos y la regocijante y apacible calma de aquellas gentes curiosas. Algunos salían a contemplarlo, otros les saludaban cordialmente y les daban la bienvenida cariñosa. Al trote de la mula atravesaron las primeras casitas. Llegaron a una posada. Un hombre de rostro amable y noble les recibía sentado en un taburete. Saludo al amigo. Bien llegados sean a casa. Muy cansados los veo. Deben venir de muy lejos. Esas praderas y esos predegales no son cosa de juego. Queremos descansar. Por supuesto, y en mi posado no se acuesta nadie sin comer. Hay un sancocho divino. La risa del posadero deja ver unos dientes blancos y parejos. Josefa Antonia muy extenuada. Lo único que a ella le apetecía era descansar. Benigno la mira y le pregunta: ¿quieres comer algo? Lo único que quiero es descansar. El posadero se vuelve hacia ellos, los contempla y luego les dice: vengan por aquí,
No digamos que hay muchas comodidades por esta noche, pero mañana si se quedan ya estará todo arreglado. Benigno agarra al posadero por un brazo como para contenerlo y hacerle ver que Josefa Antonia no es su esposa. Y hablándole bajito trata de explicarle la situación. Mire, amigo, por esta noche no se apure. Para mí con cualquier rincón basta. Pero ¿cómo es eso? No entiendo bien. Si tiene un chinchorro yo me basto con eso. En cualquier parte duermo. Cuando hay sueño y cansancio, mi amigo, no hacen falta tantas comodidades. Pero en cuanto a Josefa Antonia, les ruego que la lleve a dormir al cuarto de su esposa. ¿No es su esposa? ¿Su hermana acaso? No, es mi novia. Y pronto nos vamos a casar. Hombre, haberlo dicho antes. Venga usted conmigo, señorita. La llevaré al cuarto de mi esposa. Muy amable, muchas gracias, señor. Y así fue que terminaron para ellos aquellos azarosos días de persecución y de sufrimiento. Todo aquello había quedado atrás como si fuera una amarga pesadilla. El fantasma de Martín Espinosa ya no los perseguiría más. Luego, más tarde avisaron a su familia dónde estaban. Varios meses después, en la misma posada a la que habían convertido en su hogar, don Aníbal y Benigno conversan. Pues sí, don Aníbal, me casaré con Josefa Antonia, pero hay que esperar a que volvamos a Pedraza para que nuestros padres nos echen la bendición. No, no deben hacer eso. Ustedes no tienen por qué irse de Isnotú. Aquí han encontrado trabajo y amigos que les apreciamos. Tienen su bienestar. Cásense aquí en nuestra humilde iglesia. Denle a Isnotú la alegría de ver a nacer aquí a sus hijos. Formen una familia numerosa y cristiana. Las palabras del viejo posadero se fueron infiltrando en el ánimo de Benigno Hernández. Y luego de pensarlo se daba cuenta de que aquel pueblito era el sitio que Dios había destinado para que ellos formaran un hogar, formaran su hogar y tuvieran su familia. Aquel amor tan puro que él siente por Josefa Antonia ya pronto se iba a santificar. Tiempo más tarde se casaron. En la boda no hubo ninguna ostentación. Todo había sido muy sencillo. Josefa Antonia lucía como una virgencita escapada del cielo y toda vestida de blanco. Y le decía Benigno, ya convertido en su esposo. Josefa Antonia, ahora sí que ya nadie podrá separarnos. Los meses fueron transcurriendo tranquilos. Josefa Antonia perdió a su primera hija. Había muerto luego de unos días de nacida. Y Solina era el segundo vástago. Después, aquel 26 de octubre de 1864, los Hernández Cisneros sintieron la alegría de esperar la llegada de aquel primer varón, el que tanto había esperado el pueblo venezolano, José Gregorio, que en Isnotú venera toda la nación venezolana. Benigno se acerca a la partera que ha asistido a su esposo y le pregunta, ¿ya nació? Sí, es un hermoso niño, precioso. Gracias, Dios mío, gracias por haber sacado bien a mi esposa de este trance. Y Josefa Antonia, levantando sus ojos, susurra unas palabras. Gracias, Virgencita del Rosario. Yo te prometí que si mi hijo nacía sin dificultad, traería a este pueblo tu imagen sagrada. Te traeré y te llamaremos nuestra querida Virgencita del Rosario de Isnotú. Muy débil, doña Josefa, luego del parto, la cabeza era lo único que tenía fuera de las sábanas y casi enterrada en la almohada, su pelo cayéndole hacia los hombros como una cascada. Allí se destacaba su hermoso rostro y junto al profesor universitario, y junto a ella el futuro santo de los venezolanos, el médico de los pobres, el científico, el profesor universitario, el siervo de Dios, un hermoso niño puro y lindo, como un botón de rosas, un niño de tierno corazón generoso, nacido y formado, acaso para dar abrigo a las virtudes que son el más bello encanto de la vida. Este niño que desde muy corta edad bebía a torrente las aguas benditas,
que se nutrió junto a la familia y a la iglesia. Sus vivarachos ojos vieron a Cristo y a la Santísima Virgen desde muy temprano. Más tarde, don Benigno conversa con su buen amigo el posadero don Aníbal. Don Aníbal, con la gracia de Dios y de la Virgencita, la criatura y mi esposa se encuentran muy bien, gozando de buena salud. Pues entremos a verlo. No, espere, la partera no deja entrar a nadie, ni siquiera yo, que soy el padre, he podido entrar. Bueno, de todos modos, yo me siento como el abuelo del muchachito. Ya habrá tiempo para todo, don Aníbal. La llegada de esta criatura alegrará nuestro hogar. ¿Y cómo se va a llamar ese muchachito? Ya es cosa decidida. José Gregorio. Sí, José Gregorio Hernández, bonito nombre. Y poco a poco aquel niño fue creciendo. José Gregorio Hernández Cisneros, nacido un 26 de octubre de 1864, en el municipio de Isnotú, distrito Betijoque, del estado Trujillo. Fue bautizado en la iglesia del Dulce Nombre de Jesús de Escuque el día 30 de enero de 1865. El 6 de diciembre del mismo año fue confirmado por el ilustrísimo señor Juan Bonet, obispo de Mérida, y fue su padrino el presbítero Francisco de Paula Moreno, representado por el presbítero Eliseo Portillo. José Gregorio aprendió en su hogar y de labios de su madre las primeras letras y rezos. Su madre conversaba mucho con él. Bueno, José Gregorio, ya es hora de dormir. Sí, mamá. Vamos a ver, José Gregorio, ¿cómo se dice antes de acostarse? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y doña Josefa Antonia se repetía luego más tarde y elevando sus hermosos ojos como de virgen sevillana al cielo. Dios mío, tú que cada noche cierras sus ojos para el sueño, cierras también su corazón para todo malsano sentimiento, abre su alma para que escuche siempre la voz de su bondad. La Virgen de Rosario, patrona de Isnotú, fue testigo de sus primeras manifestaciones de fervor, y entre todas las virtudes José Gregorio conservaba más que nada desde niño la virtud de la caridad. La caridad habría de ser... Ay, mi madre, se me acalambraron las piernas. José Gregorio, se me acalambraron las piernas. La caridad habría de ser más tarde su distintivo. Dios mío, yo haré que ponga amor al estudio. José Gregorio apenas tiene 6 años y me asombra con las cosas que sabe. Un día José Gregorio conversaba con ella. Mamá, ¿por qué este pueblo es tan pequeño? Bueno, hijito, hay pueblos grandes y pueblos pequeños. Por eso es que tiene 2 calles solamente. No han hecho más calles, eso es todo. Mamá, y con 2 calles solamente tiene derecho a llamarse pueblo. No hagas tantas preguntas, estudia mejor la lección. Pero si ya la sé, mamá, no puede ser, te la di hace apenas 3 minutos. Pero la sé, mamá, ¿quiere usted que se la diga de memoria? No creo que seas capaz. Ya verá que sí. El pueblo de Isnotú se eleva 850 metros sobre el nivel del lago de Maracaibo. Limita al norte con la quebrada de Lamedero, al sur con el cerro de Ponemesa, al este con la quebrada de Canambú y al oeste con la de Bichú. Su madre, sonriendo, le contestaba feliz. Es algo asombroso, qué memoria tienes, y en tan poco tiempo has recordado todo eso que te enseñé. Te has ganado un abrazo y un beso, tienes una memoria privilegiada. El pequeño José Gregorio se abraza a su madre con aquel grande amor que sentía por ella. Mamá, ¿se acuerda usted de la oración que rezó el cura el domingo en la iglesia? Sí, hijo, sí que recuerdo, linda oración. Yo me la aprendí de memoria y con asombro y sorpresa le contesta la madre. Sí, hijito. Escuche usted, mamá. Señora de Rosario de Isnotú, que este pueblo se eternice y nunca cambie. Que lo bueno se haga mejor y lo malo nunca se acerque a este paraíso de tu cariño. Amén. Su madre, casi asustada por esta inteligencia de su hijo, se abraza a él orgullosa y llorando de alegría y de emoción. Un tiempo después, Josefa Antonia se agrava. Don Aníbal Posadero
conversa con Benigno el esposo. ¿Cómo sigue tu esposa, Benigno? Mal, don Aníbal, muy delicada de salud. Cada día me preocupa más. 7 hijos me ha dado. 7 hijos. Ave María, yo hice 7 panejos. Y dice, 7 hijos me ha dado. 7 hijos me ha dado. Debes ponerle mucho cuidado. Benigno, te hace mucha falta a ti y a tus hijos. La madre es muy necesaria en una casa. ¿Por qué no mandas a José Gregorio aquí? Es que José Gregorio es quien menos problemas me causa. Es el más tranquilo de todos y no molesta. Tiene una inteligencia ese muchachito que asombra a todos. Don Aníbal, yo creo que mi muchachito va a llegar a ser algo grande en nuestra patria. Este hijo ha sido una bendición de Dios. Y fue a comienzos del año de 1872 cuando la enfermedad de Josefa Antonia se hizo más latente. Se agravó muchísimo. Josefa Antonia mandó a buscar a José Gregorio para hablarle. José Gregorio, hijo mío, he querido que vengas a mi lado y tal vez por última vez porque sé que no olvidarás lo que voy a decirte. Dentro de poco me iré muy lejos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tiene usted que marcharse? Por una sola razón, José Gregorio. Dios creó a sus criaturas para llamarlas algún día y llevarlas a su lado. Ay, mi madre. Ya va. No entiendo por qué tiene usted que irse, mamá. Debes comprender, hijo mío, que estoy muy enferma. Si es así, la puede curar un médico, mamá. Los médicos alivian a los que están enfermos, José Gregorio. Hay males que los médicos no pueden curar. Algún día seré médico, mamá. Cuando yo sea médico, no voy a permitir que las madres se vayan del lado de sus hijos. Las madres siempre tienen que estar acompañando a sus hijos, enseñándolos y llevándolos por la mano, así como hace usted conmigo, mamá. Todo esto está muy bonito, José Gregorio, pero tendré que irme pronto. Y cuando me vaya, José Gregorio, quiero que seas fuerte y que no llores mucho. La muerte es algo natural. Diciendo estas frases, Josefa Antonia se echa a llorar. Mamá, ¿usted está llorando? Me acaba de pedir que sea fuerte y que no llore. Tampoco usted debe llorar. Benigno, que entra en ese momento al cuarto, agarra a José Gregorio por la mano y le pide que por favor salga del cuarto. Ve con Dios, hijo, y que Él te bendiga. Ay, mi madre, se me acalambraron las piernas. José Gregorio, se me durmieron las piernas. Ajá, los pies, todo lo tengo acalambrado. Ajá, vamos a ver qué dice aquí. ¿Dónde dice acá? Al cruzar del tiempo, José Gregorio y su hermanita Isolina hablan con su papá, con su afligido padre. Papá, ¿qué es lo que tiene mamá? Ella me ha dicho que se va y habla de la muerte. Aquí que dice, hijito de mi alma, son cosas de la vida, cosas que no puedes entender, José Gregorio. Eres tan pequeño, tan inocente. Mamá me pidió que no llorara, papá, pero no puedo complacerla. Tengo que llorar, papá, y usted perdone. Y se echó a llorar ante su padre, al igual que su hermanita Isolina. Después, cuando ya ha muerto Josefa Antonia, en medio de los más desgarradores sollozos, José Gregorio pregunta a su padre, papá, ¿mi mamá se ha ido ya? Sí, hijo, tu santa madre se ha ido para siempre de este mundo. Tiempo después de fallecida su madre, don Benigno recibe en su casa al maestro don Pedro Celestino Álvarez. Me perdona, don Benigno, pero he venido a hablarle de José Gregorio. ¿Qué pasa con José Gregorio? ¿Ha cometido alguna falta grave?
No, no, al contrario, de él pueden esperarse sino bondades y finezas. Entonces, he venido a confesarle algo. Ya yo no tengo nada que enseñarle a su hijo. El muchachito es muy inteligente, asimila mucho, tiene muchos conocimientos, en poco tiempo ha logrado saber más que yo. Debe ser que ha aprendido mucho en los libros que le presto. Es asombroso. Don Benigno, no se deben desaprovechar esas cualidades del muchacho. José Gregorio tiene una inteligencia privilegiada y mi consejo es uno solo. Que lo envíe usted a Caracas cuanto antes para que estudie en un buen colegio, que se perfeccione y se gradúe luego más tarde bachiller, que vaya a la universidad. Él quiere irse a Caracas, me lo ha dicho, es su deseo. Bueno, ya veré cómo puedo enviarlo a Caracas para que estudie y se prepare bien. Me gustaría que fuera médico, un buen médico. En Isnotú hace falta un hombre bueno y noble, cumplidor y bondadoso. José Gregorio podría complacerme y estudiar la medicina. Cuando don Benigno habló con su hijo, estas eran las palabras del futuro santo de Venezuela. Ahora Venezuela. Vamos a ver qué hora es. 1:59 de la tarde, domingo 26 de octubre de 2025. Papá, es cierto que me quiero ir a Caracas para estudiar. Si usted me puede mandar, se lo agradezco, José Gregorio, pero ¿no te daría dolor dejarnos a nosotros, a mí, a tus hermanitos, a todos los que tanto te queremos y te admiramos? Tú lo eres todo en esta casa, hijo mío. Pues claro que sí, me dará mucho dolor tener que dejarlos, pero yo he pensado muchas cosas. Creo que estudiando, aprendiendo mucho, podría ayudar a mucha gente. A mí me gusta ayudar a la gente, papá. Podría llegar a ser un gran abogado, hijo. Pero ¿para qué quieres ser abogado? Papá, los abogados son los elegidos de Dios para administrar la justicia de los hombres en la tierra. No, hijo. No quiero que estudies para abogado, yo quiero que me complazcas en esto que te voy a pedir. Y no, tú necesitas un buen médico, un médico caritativo y bondadoso, un médico que pueda acercarse más al necesitado, al enfermo, a los que sufren, José Gregorio. Quiero que estudies la carrera de medicina. Aliviar a los que sufren, papá. Usted tiene razón. También mamá me hablaba así como usted, papá. Mamá siempre me decía que mucha gente moría sin asistencia médica por falta de recursos, papá. Yo creo que tu madre tenía toda la razón del mundo y para un temperamento pacífico como el tuyo es mejor la misión generosa de salvar vidas y arrebatárselas a la muerte, José Gregorio. Tu querida madre te pidió muchas veces esto. Ella quería que tú fueras médico, te lo dijo, recuérdalo. Sí, papá, lo recuerdo. Usted tiene razón. Ella también me lo pidió. Por lo tanto, te prometo, papá, que seré médico. Antes de irse de Isnotú, acompañado por 2 diputados que eran amigos de su padre, José Gregorio se fue al cementerio para hablar con su querida madre. Mamá querida, ahí estás enterrada. Te prometo de que un día regresaré a este pueblo y ante esa... Y ante esta tumba rezaré cuando sea ya un médico y tú estarás orgullosa de mí. Y se marchó de Isnotú. El que años más tarde habría de ser llamado médico de los pobres, puro y sonriente a la vida nueva. Era la alborada de la vida, toda blanca y cubierta de flores, primavera prometedora de sus 13 años limpios y llenos. Anhelaba llegar ante el plantel que le iba a albergar durante los próximos años, y su alma se llenó de emoción al contemplar la fachada del plantel, y allí en el colegio Villegas tuvo su aprendizaje. Trató de llegar donde su padre y su maestro querían que llegara, y así fue que el doctor Guillermo Tell Villegas sostuvo con el joven su primera entrevista. De modo que vienes de los Andes, ¿cómo te llamas? José Gregorio Hernández. ¿Piensas estudiar mucho? Sí. No olvidaré nunca que mi primera obligación es ser un buen estudiante, pero sobre todo seré un buen cristiano.
Y fue allí donde José Gregorio conoció a un joven tal vez un poco menor que él. José Gregorio había recibido por tercera vez consecutiva la medalla de aplicación. ¿Cómo me alegra ese premio que le han concedido? Es usted el mejor alumno del colegio. Y esto era lo que decía Juan de Dios Villegas. José Gregorio le contestaba que cualquiera que se lo propusiera podría hacerlo. Y seguidamente Juan de Dios le hacía ver a José Gregorio que él le recordaba a los Andes, pues también Juan de Dios Villegas era trujillano. Y era un honor para Juan de Dios Villegas ser amigo sincero de José Gregorio. La mente infatigable de José Gregorio no tenía descanso. Lo que llamaba sus ratos de ocio eran otros tantos pasos que le acercaban al saber. Entre la lectura y el estudio del piano compartía sus momentos de reposo. El piano era de por sí un instrumento que llegó a dominar con entera facilidad. Y fue durante mucho tiempo otro de sus amigos preferidos. Un tiempo después, las aulas repletas de estudiantes esperaban el momento de iniciar una nueva jornada por el camino de las matemáticas. Pero no había ido el profesor indicado al salón y se presentó entonces el doctor Guillermo Tell Villegas, el director, para decirles: mis queridos muchachos, debo anunciarles que el profesor de matemática no asistirá a la clase de hoy por encontrarse enfermo. Sin embargo, la clase no se va a suspender. Voy a llamar a uno de ustedes, al más aventajado, para que se haga cargo. Alumno José Gregorio Hernández, desde este momento usted queda encargado de enseñar a sus compañeros algo de lo mucho que usted sabe. Nadie más indicado que usted para desempeñar ese cargo que provisionalmente me honro en poner en sus manos. Con aquella humildad que era su más privilegiada virtud, y bajo la mirada casi paternal del director, José Gregorio por primera vez en su vida funge como maestro y sube al estrado. Compañeros del primer año, con la ayuda de Dios omnipotente y la buena voluntad de ustedes, comencemos la clase. Y el 8 de junio de 1882, José Gregorio había terminado sus estudios de bachillerato. Después del acto en el cual se le han entregado al alumnado sus respectivos diplomas que le acreditaban como bachilleres de la República, José Gregorio se apartó de los demás para decirse a solas muy quedamente: madre mía, este es un paso más que he dado hacia la meta que yo te prometí. No permitas que desfallezca en mi empeño. Guíame siempre por el camino de la bondad para poder servir a Dios y a los hombres en este valle de dolor. Asoman para entonces ya en José Gregorio los primeros destellos de su gloria. Sus éxitos universitarios no son más que una continuación de los del Colegio Villegas. Sus cuadernos de asistencia y calificaciones jamás registraron una falta. Aquello, igual que antes, le valía al mismo tiempo la admiración de unos y la envidia de otros, y decían: ahí va el sabio, siempre con ese aire de superioridad. No es tonto. José Gregorio lo hace para granjearse el aprecio de los profesores y para hacerles creer que es mejor que los demás. Vamos a acercarnos a él para divertirnos un poco a su costa. Eran dos y querían aparecer ante él como un par de ignorantes. Era una época en que los estudiantes por moda o esnobismo intelectual tenían que rebelarse contra todo lo impuesto y sobre todo en nombre de la ciencia y contra la religión. Y fue este el blanco escogido por el grupo de compañeros detractores para herir al futuro siervo de Dios en lo más hondo de sus sentimientos. José Gregorio, estamos en un dilema y tú eres el único que puedes
que puedes ilustrarnos. Si mis pobres conocimientos alcanzan para ello, estoy dispuesto a complacerles. Es sobre la creación del mundo y Dios. Dios, somos tan insignificantes para hablar de Dios. ¿Por qué será que todos los que presumen de eruditos rehuyen los problemas que no tienen solución? En primer lugar, señores, yo no presumo de erudito. En cuanto a lo que dicen de rehuir problemas que según ustedes no tienen solución, no los rehuyo. ¿Qué quieren preguntar? Es sobre el origen del mundo. El origen del mundo se deduce fácilmente con solo considerar los seres que lo formen. Acláranos ese concepto, José Gregorio. ¿Es cierto que Dios con solo soplar hizo los seres y las cosas? La manera como fue creado. No es posible conocerla científicamente. Siendo esta una cuestión histórica, ha de ser resuelta por el médico histórico, es decir, por el método analítico con el criterio testimonial. Entonces, según tu teoría, para poder afirmar que ese Dios hizo este mundo, necesitas testigos. En el momento en que apareció el mundo, no habían testigos del fenómeno. Luego, entonces, es un problema históricamente insoluble, por consiguiente, científicamente insoluble. Pero si no hubo testigos, debería existir una causa que nos convenza de que el mundo fue creado por alguien, pero como esta causa existe y es Dios, es evidente que Dios ha creado el mundo de la nada. Pero ¿cómo pruebas que lo ha creado Dios? Y ustedes, ¿cómo me prueban que el mundo se hizo solo? Y en esos precisos instantes penetraba el recinto Juan de Dios Villegas. ¿Qué pasa aquí? Así decía al sentir la risa de los dos que estaban con José Gregorio. No pasa nada, hombre. Preguntábamos a José Gregorio sobre un problema que no pudo resolvernos. Les conozco muy bien a ustedes dos. Les prevengo que si tratan de hacer burla de los sentimientos de José Gregorio, tendrán que vérselas conmigo. Deje eso, Juan de Dios, no vale la pena discutir con aquellos que no quieran entendernos. Y así llegó el 29 de junio de 1888. En el Paraninfo de la Ilustre Universidad Central, José Gregorio recibe el título de doctor en Ciencias Médicas y desde la tribuna pronuncia su tesis doctoral. Y más tarde, cuando ya todo había terminado, desprende de su pecho la preciosa medalla que le acredita como médico. Y esquivando a sus compañeros, se dirige a la vecina iglesia de San Francisco y se arrodilla ante la imagen del Redentor. Aquí vengo, Dios mío, a postrarme de hinojo para pedir tu ayuda omnipotente. Tú que has guiado mis pasos, tú que diste a mi ser el soplo de tus gracias, no me abandones ahora y permíteme que te ofrezca mis humildes triunfos y deja que con ellos pueda ser útil a todos los humanos para seguir cumpliendo así tu santa voluntad. Y esa misma noche en la casa de la familia Dominici le hacen un agasajo y tienen que ir a buscarlo porque José Gregorio es poco amigo de lo que considera ostentación. Así era él de humilde. Ya en la fiesta el doctor se le acercó. ¿Por qué tan escondido y triste, José Gregorio? ¿No te gustan las fiestas? Sí, doctor, pero es que la música me ha transportado a mis queridas regiones andinas. Comprendo, José Gregorio, y es mi deseo que montes un consultorio aquí en Caracas. Yo puedo ayudarte económicamente para que lo haga. ¿Qué dices a eso? Cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici, pero debo decirle que mi sitio no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está aquí, está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico me doy cuenta que mi puesto está allí entre los míos. Página 12 y aquí lo dejo 2 y 12. Ay, como ya.